Sáquenme de Latinoamérica se ha convertido en una frase muy usada en redes sociales. El tema ha permeado de tal manera que hay muchísimos memes al respecto. ¿Pero por qué se ha puesto de moda esta expresión? Simplemente porque las condiciones sociales de Latinoamérica parecieran no mejorar. Latinoamérica es una región donde al menos el 30% de la población vive en condiciones de pobreza. Algunos países tienen altísimos niveles de violencia como Venezuela, El Salvador o México. Una región con baja movilidad social, donde salir de la pobreza se vuelve algo muy complicado. Y esta situación se agudiza, sobre todo porque al norte del continente tenemos un país como Estados Unidos, donde los niveles de pobreza son tan solo del 10.7%, y eso con estándares del mismo Estados Unidos. De hecho, el salario promedio de Estados Unidos llega a ser hasta 7 veces más el salario promedio de países más o menos desarrollados como México. Teniendo un vecino tan rico y exitoso, pues ¿cómo no querer escapar de Latinoamérica? ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué Angloamérica es más rica que Latinoamérica? ¿Por qué Latinoamérica es tan pobre si tiene tantos recursos naturales y climas poco extremos? ¿Será que los países más desarrollados están explotando a Latinoamérica? ¿Qué podemos hacer para sacar a Latinoamérica del subdesarrollo? Iniciamos. Según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, mejor conocida como CEPAL, el 49% de las reservas naturales de plata se encuentran en Perú, Chile, Bolivia y México. El 44% de las reservas mundiales de cobre en Chile, Perú y México. América Latina también concentra más del 20% de las reservas petroleras. Pero, ¿dónde está el dinero de estos recursos naturales? ¿Por qué si hay tantos recursos naturales para exportar, los países latinoamericanos siguen padeciendo tanta pobreza? Bueno, aunque no lo creas, esto ya tiene nombre: la maldición de los recursos naturales. La maldición de los recursos naturales, también conocida como la paradoja de la abundancia. Esta paradoja fue propuesta por primera vez por Richard Alty en 1993. ¿Y por qué es una maldición tener recursos naturales? Imagina una familia. Esta familia representa a Latinoamérica. La familia tiene poca educación financiera en general y vive al día. No ahorra nada del dinero que le ingresa y de repente esa familia gana la lotería. De la noche a la mañana se vuelve multimillonaria y comienza a gastar como si no hubiera un mañana, sin darse cuenta que solo dependen del dinero que ganaron de la lotería. Como esta familia no tiene la cultura del ahorro y la inversión, dilapidaron cada centavo de la fortuna que ganaron y tarde o temprano volverán a ser pobres. De hecho, hay casos reales de personas que ganan la lotería y vuelven a ser pobres. Algo así pasa con los recursos naturales. Los países se vuelven completamente dependientes de vender estos recursos. El problema es que los precios de los recursos naturales suelen ser muy volátiles, varían muchísimo y pueden haber tanto épocas de abundancia como épocas de carencia. Ahora, la familia entera no ganó la lotería, la ganó uno de sus miembros, bien pudiendo ser la madre o el padre de familia. ¿Y quién va a decidir cómo se reparte ese dinero? ¿El padre? Y si la madre o los hijos no están de acuerdo, bueno, ahí entrarían en disputas por el dinero ganado. Volviendo a la realidad, los recursos naturales abundantes crean conflictos entre las distintas facciones de los países. Por ejemplo, las guerrillas en Latinoamérica, que buscan apropiarse de recursos naturales y crean conflictos con los gobiernos locales, incluso llegando a sustituirlos. Otro problema es que para los gobiernos latinoamericanos se vuelve muy tentador nacionalizar estos recursos, porque nacionalizando estos recursos pueden financiarse sin subir impuestos a la población, pero este también crea otra serie de problemas dentro del gobierno. Al volverse dependiente de las exportaciones de los recursos naturales y al ser estos muy volátiles, el gobierno puede quedarse sin dinero de un momento a otro y puede poner en riesgo la estabilidad del mismo. Por ejemplo, en el año 2020, países como México o Venezuela se vieron afectados por la caída del precio del petróleo. Ingresos presupuestarios en México se desploman 23% anual en mayo, su peor caída para ese mes desde 1991. Esto se debe en gran medida a la caída de los ingresos petroleros y la recaudación del IVA. El Financiero, 2020.
Otro problema derivado de lo anterior sería que los gobiernos recurren a la deuda. Dependen de los ingresos de las exportaciones de recursos naturales, pues una bajada repentina en los precios pueden provocar una bajada en los ingresos del gobierno y por lo tanto un déficit fiscal. Y para solucionar esto se terminará pidiendo préstamos para poder seguir operando. Un inconveniente más sería que los gobiernos que dependen de los recursos naturales se vuelven perezosos para recaudar impuestos. Cobrar impuestos es algo muy impopular y como los políticos no quieren perder dicha popularidad, prefieren controlar los recursos naturales para tener ingresos. Eso los vuelve flojos a la hora de recaudar impuestos y no se preocupan porque la población pague impuestos o trabaje en la informalidad. O ni siquiera se preocupan porque el país tenga empresas en constante crecimiento que puedan pagar dichos impuestos. Te pongo la situación así. ¿Qué crees que es más seguro para la estabilidad de un gobierno? ¿Depender de los recursos naturales nacionalizados o tener un fuerte sector privado con múltiples actividades al cual cobrar impuestos? El problema de la informalidad en Latinoamérica no es poca cosa, ya que se estima que el 50% de los trabajadores en esta región son informales. En América Latina y el Caribe hay al menos 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor del 50% de los trabajadores. Organización Internacional del Trabajo, 2014. Y volviendo al tema de la nacionalización de los recursos naturales, es común que los gobiernos creen empresas estatales que administren y extraigan estos recursos naturales. Tenemos por ejemplo el caso de las empresas como Codelco en Chile, la Cooperación Minera de Bolivia, Ecopetrol en Colombia, Pemex en México, PDVSA en Venezuela. El problema de estas empresas es que se convierten en monopolios dentro de sus países. Por lo tanto, no tienen competidores y no tienen incentivos para abaratar sus procesos, invertir en desarrollo tecnológico u optimizar procesos productivos. Además de que suelen tener nóminas con demasiados trabajadores, que por cierto, suelen tener sueldos más altos de los que deberían. Por ejemplo, en 2019, Pemex, la empresa estatal de México, reportó tener 125.735 empleados, produciendo 1.681.000 barriles de petróleo por día. En cambio, Exxon, una empresa privada de Estados Unidos, reportó tener 72.000 empleados y una producción de 3.95 millones de barriles diarios en 2019. En otras palabras, una empresa privada como Exxon es capaz de producir más del doble de lo que produce Pemex con la mitad de empleados. Como conclusión, podríamos decir que la riqueza de un país no depende de los recursos naturales que posea, va más allá, ya que el dinero no está realmente en los recursos naturales, sino en los productos que se pueden hacer con ellos. El dedicarse solo a exportar recursos provoca que estos no sean aprovechados adecuadamente. Por ejemplo, en lugar de exportar petróleo, se podrían exportar productos petroquímicos que tendrían un valor agregado mayor. En lugar de cobre, se podrían exportar productos electrónicos que requieran cobre. En lugar de hierro, se podrían refinar en aceros o incluso en las industrias como la automovilística. Pero, ¿esta es la única explicación para el subdesarrollo de Latinoamérica? Lo cierto es que no. Pero para eso, espera la segunda parte de por qué Latinoamérica no es rica. No te lo pierdas y suscríbete al canal. Yo soy Arturo Herrera y muchas gracias por estar aquí.